Sean todos bienvenidos a un episodio más del podcast. Mi nombre es Pedro Disraeli. En esta ocasión tenemos una conversación, un episodio del podcast en donde vamos a hacer una charla con un invitado especial. El día de hoy me acompaña Luis Fernández. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias por venir, por aceptarla, por darte el tiempo. Sé que eres una persona con muchas actividades en el día a día, ya eso lo iremos platicando también un poquito y pues bueno, te agradezco haber abierto un espacio y venir aquí al estudio para poder tener esta conversación. Una conversación que se me hace muy interesante tener por la labor justamente que realizas o parte de las labores o actividades que por lo que entiendo tienen mayor preponderancia en tu vida, ¿no? Específicamente en el tema de terapista holístico, de terapeuta holístico. Bien, para comenzar igual me gustaría, Luis, un poquito antes del podcast estábamos comenzando a hablar de este tema de cómo hacer esta definición de un terapeuta holístico. Igual y me podrías ayudar a puntualizar más y a definir eso. Ajá. Perfecto. Mira, pues como tal terapeuta holístico, hay una diversidad bastante amplia, eh, pero el terapeuta holístico es como el general, ¿no? Es ese terapeuta que trabaja con la parte, pues, holística del holismo, la parte intangible, ¿no? Que quizá no se puede comprobar en muchas partes, ¿no? Porque no es la parte de la ciencia de decir como tal se estudia la psique, sino es más a la parte holística, energética. Entonces, sobre ese terapeuta holístico, pues puede haber un sinfín de terapeutas y de especialidades. Uh-huh. Y específicamente en esta gama de terapeuta holístico, ¿tú digamos, te enfocas en algo en particular? ¿Cuáles son esas actividades que tú puedes brindar o brindas a las personas? Exacto, mira, ya como terapeuta holístico hago terapias grupales e individuales. Entonces ya me voy especializando en una que es la parte del sonido. Entonces ya hay una rama que es sonoterapeuta, como tal, ¿no? Entonces, a través de la vibración y del sonido, puedo ayudar ya sea a un grupo de personas o a personas individuales, pacientes individuales, a poder trabajar a nivel emocional. Ok. ¿Y cuáles son estas, qué es lo que utilizas para hacer estas terapias grupales o individuales? Para irnos, para que digamos que las personas que escuchan el episodio puedan imaginarse, ¿no? O sea, siendo terapeuta holístico, enfocándote en esta línea, ¿qué es lo que utilizas o cómo funciona esto? Mira, yo lo que utilizo es básicamente el sonido, la vibración a través de instrumentos. Entonces, los instrumentos que yo tengo son instrumentos terapéuticos que ayudan a poder trabajar con la parte emocional, física, ¿no? Con la parte psicológica y con la parte energética. Entonces, son todos los instrumentos que tengo son terapéuticos. Entonces, hay un sinfín también de instrumentos y uno de ellos también, que es un instrumento muy, muy poderoso, es la voz. Entonces, también con la voz, con el canto, ayudo a poder mover parte de la energía. Estos instrumentos, ¿qué tipo de instrumentos son? Mira, estos instrumentos son instrumentos ya milenarios. Uno de ellos son como los gongs, ¿no? Los gongs, los cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo. Los cuencos tibetanos sí ya llevan muchísimos años y los cuencos de cuarzo llevan muy poco realmente trabajando con ellos. Entonces, utilizo calimbas, utilizo srutibooks, utilizo trompetas, utilizo campanas, utilizo instrumentos de viento, ocarinas. Entonces, un sinfín de instrumentos que son todos realmente especializados para poder generar una terapia. Ok. Tratando de meternos más un poquito al fondo de ese momento terapéutico,
cómo es que se da? ¿Cómo es que defines un poco el camino en relación a la sonoterapia? Llega el paciente te explica o te habla de algún conflicto, problema que tiene, y de ahí cómo tú defines cuál será el camino que vas a abordar. ¿Cómo sucede ese momento o esa experiencia enfrente del paciente o de la persona que llega contigo? Perfecto, mira, pues entonces aquí es donde ya realmente llega un paciente, digamos, que lo voy a atender. Entonces, el primer proceso es, el paciente me va a contar qué es lo que realmente tiene, no quiere trabajar en su cuestión personal. Entonces, una vez que el paciente llega y me cuenta, tengo un problema un ejemplo, ¿no? Vamos a poner, tengo una depresión, ¿no? De tanto tiempo. Entonces, ¿qué te generó esa depresión? Que me cuenten un poco su historia. A través de esa historia, yo puedo ir identificando, ok, perfecto, que voy a empezar a trabajar con él, ¿no? Y algo muy importante, por eso aquí ya empieza la parte holística. Una de mis técnicas que yo utilizo para trabajar con cualquier paciente es, una vez que ellos me cuentan, ¿no? Cuál es su padecimiento, cuál es su dolor, cuál es ese sufrimiento que traen, automáticamente posteriormente, cuando ellos acaban de contarme esa historia, yo empiezo a hacer una pregunta, pero a su corazón, ¿no? Porque normalmente me he dado cuenta que a través de los pacientes, esos son todos, y todos, yo me incluyo, cuando estamos trabajando, ¿no? De platicar a alguien una emoción, algo que traemos en nuestras vidas, nuestro ego tiende siempre a mentir. Entonces, porque nosotros mismos nos mentimos, nos creamos una historia, ¿no? Donde nos hacemos víctimas, ¿no? Ejemplo, donde dices, híjole, entonces automáticamente cuando yo estoy identificando eso, digo, perfecto, yo dejo que ellos hablen y que platiquen, ¿no? Cuando ellos terminan, digo, ahora voy yo. Entonces, normalmente entro y digo, voy a preguntar a tu corazón. Porque si yo estoy preguntándote a ti, a tu ego, tú siempre vas a tratar de que la culpa no la tienes tú, ¿no? Siempre, normalmente, el paciente tiende a decir, ok, no, pues es que la culpa fue el COVID, fue la situación, es mi esposa, fue mis hijos, fue mi pareja, bla, bla, bla. Entonces, pues uno puede estar escuchando horas y horas y horas esas historias que al final de cuentas, cuando yo me doy cuenta que ya entra esa parte de que nada más está el ego y no hay una conciencia, entonces ya me voy a preguntar hacia el corazón. Entonces ahí ya se utilizan técnicas holísticas, ¿no? Pueden ser a través del pulso, ¿no? Yo puedo sentir su pulso o que ellos mismos sientan su pulso. Hay diferentes técnicas. O otra es conectarme con ellos, con su corazón, ¿no? Sin tener que tocar al paciente para poder ir recibiendo información de lo que realmente su corazón me está diciendo. Sí, está interesante el concepto de que el corazón hable. Eso es algo que estamos comenzando a escuchar mucho más en estos últimos tiempos, el estar en contacto con uno mismo, el no dejar que la cabeza, la mente, pues tome nuestras vidas o tome las vidas de las personas, o no todo resolverlos desde la parte intelectual. Para poder, me gustaría como que entremos en ese ejercicio de cuando hablamos de, dejar de que hable o dejar que hable el corazón, eh, ¿qué podríamos pensar o a qué te refieres? Esto para que las personas puedan decir, ok, sucede esto en mi cuerpo, sucede esto en mi ser, me llega, ¿cómo es ese lenguaje del corazón? Claro, mira, el lenguaje del corazón al final de cuentas es algo que la mayoría de las personas desconocen. ¿Por qué? Porque hemos olvidado la parte de sentir y nos hemos vuelto cada vez en estos momentos últimos, en estos años, más pensantes en todo el aspecto, ¿no? Siempre todo tendemos a querer entrar en razón y a pensar todo, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil aquietar nuestra mente. Entonces, a través de diferentes técnicas que utilizamos nosotros o que yo utilizo en lo personal, les permito al paciente que puedan sentir su corazón. Y a través de ese sentimiento, entonces, va a poder llegar una información, ¿no?
que mucha gente la conoce como si fuera la intuición, ¿no? Entonces, nosotros le decimos este sexto sentido. Cuando tú conectas con ese sexto sentido, ¿no? Que es tu intuición, yo estoy sintiendo qué es lo que me dice mi corazón. Entonces, cuando yo les digo a los pacientes ya en un proceso, ok, ahora cierra tus ojos y vamos a respirar y dime qué sientes, ¿no? Vamos a preguntar a tu corazón qué es lo que realmente tiene. Porque tu psique y tu ego te está confundiendo a ti y me quiere confundir a mí. Entonces, yo realmente, pues voy a caer a lo mejor en el teatro, ¿no? Entonces, yo realmente voy a preguntar al corazón de cada paciente y ahí es donde está toda la información, está realmente todo. Ok. Y abundando en este tema de sensibilidad, porque estamos hablando de que se requiere que la persona pueda sentir y expresar. ¿Te ha tocado casos o pacientes, personas que se les dificulte este proceso, que lleguen a ti como terapeuta holístico, como sonoterapeuta, y al momento de llegar a este paso o a este paso dentro del ciclo de la terapia que brindas, de repente te digan, es que Luis, no siento nada o no me viene nada? Casi nunca. Ok. Casi nunca, porque aunque la gente desconozca y ya no tenga la práctica de escuchar a su corazón y de estar trabajando con esta energía del campo biomagnético de nuestro corazón, cuando lo sienten es cuando dicen, ay caray, entran mucho en razón, eso sí, porque es como que les genera una sorpresa de decir, no puede ser, porque yo a través del corazón empiezo a preguntar muchas veces el equilibrio y el desequilibrio de las personas. Y eso es un sí o un no. Entonces yo estoy preguntando personalmente, como la persona ya me dio primero su historia, ¿no? Por ejemplo, hoy tengo una depresión hace 10 años. Entonces, ¿y esa depresión a causa de qué fue, no? Entonces el paciente empieza a decir su historia, bla, 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 bla. Y llega un momento donde digo, ok, ya hay su ego entra y completamente su ego no está reconociendo en muchos aspectos donde él fue responsable de todo ello. Entonces ahí es donde yo ya empiezo a preguntar al corazón directamente, ok, esa depresión fue a causa de, ¿no? Puedo preguntar. Ellos me dicen un ejemplo, en su historia puede ser que ese paciente me haya dicho, no, fue a causa de mi esposa, ¿no? Cuando me junté con mi esposa. Entonces, y al final de cuentas, entonces aquí yo me doy cuenta que digo, ok, ya está la mentira como tal, porque realmente el problema no es su esposa, el problema es él, pero yo voy a tratar de encontrar y de hacerle ver a él en esa conciencia de que no es su esposa. Entonces vamos a tener que encontrar el punto donde es donde está, ¿no? Esa parte donde está la parte de inconsciencia, de que por lo mismo seguimos de decir, pues te puedes echar 5, 10, 20 años más en esa depresión porque tú sigues quizá haciendo responsable a tu esposa como tercero, ¿no? Y no a ti. Entonces, cuando yo pregunto al corazón, puedo preguntar ya cosas muy específicas. Ok, esa depresión viene a través realmente de tu esposa. Ellos ya están con sus ojos cerrados, yo estoy conectado con su corazón y ellos están sintiendo. Entonces, cuando empiezo en esos procesos, no siempre hay una respuesta. El paciente no habla, el paciente habla a través del cuerpo, de un movimiento. Ok. ¿No? Entonces el movimiento puede ser hacerse hacia adelante, hacia la izquierda, hacia la derecha. Y en ese momento ocurren sonidos, ocurren tus instrumentos también. Ahí yo estoy quizá con un instrumento, con un cuenco, ¿no? Se hace más profundo, pero no es forzoso que realmente esté con un instrumento. Okay. ¿No? Porque yo estoy muy atento realmente en el movimiento que él está teniendo, porque ese movimiento estoy preguntando a su corazón que me diga a través de su cuerpo qué es lo que realmente hay. Entonces, a través de ese diagnóstico, ese testeo, se le llama, de testear, entonces ya puedo ir identificando, ok, esa depresión no fue su esposa. Entonces, ¿no? ¿Fue a través de quién? Padre, madre. Pum, me responde el cuerpo, que es su corazón. Ok, fue el padre. Perfecto. ¿En qué año? Cuando tenía 1, 2, 3, 4... Y voy preguntando hasta llegar al punto. 7 años, perfecto. Ahí está el punto. ¿No? Y entonces ahí ya puedo preguntar cosas más específicas.
todavía me voy más hacia lo más profundo. Y el paciente está siempre consciente. No hay nunca una hipnosis, no hay nada. Simplemente él está penduleando y él sabe que es un sí y que es un no. ¿Dónde está el desequilibrio? Y entonces cuando se cierra esa pregunta de ya estar conectados con nuestro corazón, entonces el paciente en esa conciencia dice, ok, ¿no? Se queda sorprendido de decir, entonces todo está allá, no era mi esposa, ¿no? Entonces se queda sorprendido de decir, ¿y eso quién se lo está diciendo? Yo no lo estoy inventando, yo no soy adivino, me lo está diciendo su corazón, que es lo que siente. Entonces ya después, posteriormente, ya viene, entonces ahora sí, yo elijo qué técnica voy a utilizar. Ya puedo hacer una biodescodificación, me voy a una regresión, un ejemplo, ¿no? Okay. Y ya, entonces lo acuesto en una camilla y posteriormente, entonces ya me preparo con diferentes instrumentos y ya voy hacia adentro. ¡Fum! Ok. Me es muy interesante escuchar que también hay una parte consciente en términos de responsabilidad. O sea, no es porque luego he tenido la idea de que en ciertas experiencias espirituales o donde hay una energía más corporal o de la experiencia que se está viviendo, no hay, pareciera que es una situación mágica de lo que ocurre, que porque así me tocó vivir, porque así estaba predestinado, porque estoy pagando karma, como que en esta situación espiritual tengo la idea o me parece que también hay un sector o un segmento que piensa que solamente es una situación en donde la culpa la tiene el pasado, las vidas pasadas, las energías inconclusas por ahí que le ponen distintos nombres, ¿no? Como los que mencioné un poco. Sin embargo, aquí hay una situación, como dices, consciente del aquí y ahora, del presente en esta vida, en esta realidad, en este mundo, con la persona que llega a ti y que al final del día también hay un darse cuenta en todo el proceso, ¿no? Claro. Entonces, se me hace muy interesante la manera en la cual el método que abordas también rescata eso, ¿no? Que de nueva cuenta, luego pareciera que esta situación holística es déjaselo al universo que lo resuelva y que alinee los astros y que ya mañana tengas dinero y que la relación con tu pareja esté súper, ¿no? Y no es así, ¿no? Totalmente. Así es, de eso se trata. Por eso este tipo de terapias, de trabajar con el corazón y con la otra parte de especialidades holísticas, ayuda mucho porque realmente siempre la clave es hacer consciente al paciente de por qué y cómo llegó ahí y que él fue el responsable o ella. Entonces, si tú les haces ver esa parte a través, ya posteriormente, de técnicas como ¿no? de una meditación profunda, de un sueño, de observar, de sentir imágenes, colores, de hacer regresiones y realmente volver a sentir a lo mejor esa parte donde estuvo ese trauma, ¿no? Es cuando dices, ellos son conscientes. Sí. Entonces, cuando entras en esa conciencia, automáticamente ya le dices, tú eres el responsable. Sí, es inevitable. Bueno, lo comparto eso contigo porque yo en la práctica como terapeuta y con el enfoque gestal, lo que yo he vivido como paciente es de que es irreversible cuando tomas conciencia de algo, cuando te das cuenta y lo integras en alguna tarea, experiencia, situación que vives en el proceso de sanación o de terapia. No, es complicado. Realmente lo que dicen es cierto, ya no vuelves a ser el mismo cuando tomas un grado de conciencia. Podrías querer regresar al mismo ciclo, pero en mi experiencia he visto que inevitablemente algo se hará distinto, ¿no? Entonces, comparto eso también contigo, como la persona en un punto, en esa conciencia, en todo este proceso, el ciclo terapéutico que realizas, algo, algo sale de él y por supuesto al terminar el momento contigo ya no es necesariamente el mismo, ¿no? Y es muy interesante, escucho que lees el cuerpo, escucho bioenergía, adicional a la situación
de la sonoterapia. Y me es inevitable preguntarte cómo es que llegaste ahí. Me gustaría saber cuál fue tu historia, Luis, para poder llegar a esto que es dar terapia holística y ser un sonoterapeuta. ¿Cómo es que llegó eso a tu vida? Mira, yo jamás me hubiera imaginado en un punto de mi vida estarme dedicando, estar pudiendo ayudar a las personas a través del sonido y de la energía, ¿no? Y de este tipo de terapias. Jamás. ¿Por qué? Porque pues en mi vida estaba dedicado a otras situaciones. Pero conforme todo mundo tiene una historia y todo mundo llega un momento donde en la vida dices, chin, me topé con pared, ¿no? Ya me caí fuerte y no sé cómo salir. Y en esos momentos, pues al final de cuentas cuando uno dice, híjole, estoy mal aquí, estoy mal allá, está acá mal, está todo mal, ¿no? Entonces fue cuando me di cuenta que dije, pues bueno, llegué en mi momento de mi vida, cada quien le toca en un momento distinto, a unos les llegan a los 20, a los 30, otros a los 50. Eso es indiferente, ¿no? No podemos decir porque realmente no es una fórmula. Pero aquí es donde yo me di cuenta que en mi proceso de mi vida llegué a un momento donde yo estaba organizando eventos de integración empresarial y posteriormente cuando yo llevo, siempre me gustaba en estos eventos de integración empresarial meter que si el yoga, que si el tai chi, técnicas alternativas para que la gente en esa integración también tuviera momentos de sentir, ¿no? Distintas, de trabajar la energía. Entonces yo contrataba maestros que se dedicaban a eso. Y entonces a través de esas técnicas yo podía darme cuenta que todos estos maestros pues movían la energía, ¿no? En la montaña, en el río, en un espacio abierto. Entonces, en un momento de mi vida yo encontré un punto donde con este grupo, como yo los organizaba todas las actividades y toda la planeación la hacía yo, en un momento de mi vida me encontré, cuando yo estaba en mi caos, ¿no? Físico, mental, emocional, de todo, de salud, y entonces a través del sonido yo pude, en un instante, en una terapia de sónica, que se le llaman, yo estaba llorando, ¿no? Entonces yo me di cuenta y dije, ¿qué es esto? Este instrumento me está moviendo algo por dentro. Yo estoy mal, ya lo sé, pero de que me esté llorando 3 horas no es normal, ¿no? Entonces me di cuenta que la vibración y el sonido en ese instante movió mucho la energía de todos. Cada quien en su proceso estaba, unos llorando, otros pero la mayoría estaban moviendo la energía a través de la vibración y del sonido. Entonces, cuando yo observo, traía un camión, eran 44 personas, ¿no? Y cuando yo me doy cuenta de regreso en ese camión que les voy platicando, y les voy preguntando más bien, ellos me van platicando su experiencia de esta terapia, me dicen, lo que nos encantó fue este momento, este final fue lo mejor. El final de todo el día, ¿no? En esta integración empresarial, fue esta terapia a través del sonido. Okay. Porque cada quien estaba pasando por un momento. Yo me acuerdo que una chica dijo, es que mi mamá hace dos días se acaba de morir, eso me acuerdo perfectamente, y me dijo, Luis, gracias, porque yo no iba a venir a esta terapia, me forzaban a venir, pero gracias a esta terapia yo pude soltar a mi madre. Y yo dije, ah. Y otro me decía otra historia, y otro me decía otra, y yo estaba viviendo mi proceso. Entonces dije, aquí hay algo, aquí hay una información y hay mucha energía. ¿De qué se trata? Yo desconocía todo esto, pero lo que sí yo sabía o que yo sentía es que yo ya había anteriormente, yo siempre me gustaba mucho la parte de la música, ¿no? Y de los sonidos, siempre fui muy sensible en esa parte. Escuchaba algo y esa música me encantaba, ¿no? Y normalmente la música que yo escuchaba me permitía irme a meditaciones ya profundas. Eso sí ya lo hacía, pero nunca a nivel emocional. Entonces, cuando yo vivo esa parte personal y posteriormente voy siguiendo a un maestro, ¿no? Que se dedicaba a eso, realmente ese era su don, pues empecé a tomar cursos, clases y empecé a seguir todo ese feeling y ese don que él tenía a través del sonido. Y entonces ya fue cuando me di cuenta y dije, órales, a través del sonido y la vibración, mis meditaciones son más profundas, ¿no? Puedo empezar a sentir, a sanar, a liberar emociones, ¿no? Pero me costaba trabajo porque yo no tenía
una terapia individual del maestro. Él simplemente tocaba, ¿no? Siempre hacía los sound healings así como a 10, 20, 30, 40 personas, pero no te hacía una terapia individual. Entonces, posteriormente en mi proceso de que yo voy sanando, ¿no? Sanando realmente mi corazón, mi mente, todo, me voy encontrando con otros maestros que me empiezan a enseñar todas estas técnicas de conectar con el corazón. Entonces ya fue cuando dije, ok, estoy aprendiendo de la parte del sonido, lo que hace energéticamente y lo que hace la vibración, pero estoy aprendiendo también de otros maestros realmente ya que trabajan a nivel de terapia individual. Entonces al final, al día de hoy, lo que hice fue integrar lo que aprendí de un terapeuta holístico y de terapeutas sónicos o de especialistas en la parte de sonoterapeutas. Entonces hice mi propio estilo. O sea, al final fue este acercamiento, voy a decirlo así, circunstancial de la vida, en donde quisiste integrar esta parte, pues alternativa, como dices, igual para tal vez, no sé, aligerar un poco el día que ibas en la actividad o el curso empresarial que ibas a realizar. Y resultó ser algo que conectó más allá contigo. Entonces, fue una serie de maestros con los cuales fuiste aprendiendo, absorbiéndolo. Ok, me hace mucho, me da mucha curiosidad el tema de las vibraciones y el sonido y lo que causan las personas. Te escucho compartir lo que a ti te provocó en términos emocionales al grado de llevarte al llanto. Em, ¿Qué, ¿Tú tienes alguna idea o qué es lo que estas vibraciones hacen con el cuerpo, con un ser humano? Que también para poder pues entender un poco, ¿no? O sea, porque sí, escuchamos música, yo soy mucho de música también, o sea, voy al gimnasio, estoy trabajando, escucho música de todo tipo. Sin embargo, hay un poder en las frecuencias de la música que por muchos años hemos estado ignorando. Ahora, con toda esta gama de redes sociales, información y gente que muestra un poco esas virtudes, tenemos una idea, pero quisiera escuchar cuál es tú cómo lo ves, cómo ves ese tema de la música y lo que provoca al ser humano, cómo funciona o cómo es que lo llega a mover. Mira, a nivel de lo que viene siendo la vibración y el sonido, esto es milenario, ¿no? Los primeros sonoterapeutas, ejemplo te voy a decir, eran pues Beethoven, uno de ellos, ¿no? Era, al final de cuentas, gente con ese don de a través de la creación de la música, de ciertas frecuencias, ¿no? Poder llegar a estados emocionales, impactar al corazón y a todo el cuerpo, y a la parte mental del cerebro, ¿no? Entonces, esto no es algo que es, haz de cuenta, ahora se les dice sonoterapeutas, pero antes, ¿no? A Bach, a Beethoven, a Mozart no le decía sonoterapeuta. O sea, esto es como el tecnicismo de ahora, ¿no? El New Age que le dicen, pero realmente los sonoterapeutas de antes y de hace miles de años, yo te estoy diciendo, de una tribu, sanaban a través de un canto, ¿no? A través de una frecuencia, a través de una frecuencia de sonido, ya sea aguda, grave, media. A través de esas frecuencias podían ayudar a liberar emociones de las personas y hasta sanar. Entonces, ¿qué es lo que hace la vibración? La vibración como tal y el sonido no genera una onda, y esa onda tú no ves una onda cuando alguien está cantando o estás escuchando una canción o está tocando un instrumento y dices, pues yo no veo la onda, ¿no? Uh-huh. Simplemente la siento en mi cerebro. Entonces, aquí hay una parte científica que es muy interesante, que en esta parte científica es, nuestro cerebro tiene 4 frecuencias, trabaja en 4 frecuencias para poder llegar a estados meditativos o conscientes o muy alterados. Entonces, ¿qué es lo que hace el sonido? Uno de ellos es el sonido va entrando poco a poco a través de cierto tiempo. Un ejemplo, a través de 9 minutos yo sí empiezo
a cantar, si ahorita no te veía ningún instrumento, pues, y cantando notas graves, puedo empezar a generar un estado de relajación total del paciente en 9 minutos. En 9 minutos esa persona ya está completamente como adormilado, porque de un estado de frecuencia de nuestro cerebro de beta se va bajando y se va a alfa. Después de 9 minutos, cuando está en alfa es un estado de relajación total, ¿ok? Entonces el sonido facilita. Y puede ser el canto o puede ser un cuenco o un gong. Hay que saber cómo lo vas a utilizar, porque al final de cuentas no puede ser un sonido agudo, ¿no? Un canto de ópera no te vas a un estado completa, porque el agudo lo que hace es te activa, ¡pum!, te levanta. Okay. Entonces por eso es muy importante como sonoterapeuta saber cómo trabajar con el sonido y las frecuencias, porque si alguien, un ejemplo, si un paciente me llega y me dice, tengo una ansiedad, y está así en el día al día, ¿no? Rápido, lo que necesito es bajarle el ritmo en todos los sentidos. Entonces lo que tengo que utilizar es algún grave para poder llegar a sentarlo y que esa persona esté en un estado de relajamiento total. Entonces de beta te lo bajas a alfa. Y posteriormente, si me lo llevo después de un tiempo en esa frecuencia grave, sonora, ¿no? Que puede ser así, ¿ok? 9 minutos, el paciente ya está así, ay, me siento súper bien, ¿no? Y ahí es cuando entonces entra la parte del cerebro de decir, ok, ya estoy relajado. Entonces estoy más consciente, ya no hay tanto ruido en mi cabeza, ¿no? Entonces ahí es cuando tú puedes ir entrando, por eso en la terapia individual y personal es, ok, estoy muy tranquilo y estoy sintiendo, estoy visualizando esto y lo estoy sintiendo en mi corazón, ok. Me voy hacia atrás y quizás recuerdo ese momento que me generó ese impacto, ese trauma, ¿no? Y sigo escuchando el sonido. Y entonces, por consiguiente, después de un tiempo también, técnicamente ya se van trabajando con diferentes, entonces ahora sí, frecuencias muy específicas, ¿ok? O con sonidos binaurales, se le llama. El cerebro va a entrar en una tercera frecuencia que se llama estado teta. Entonces, en el estado teta, esto es científico, todo esto está en Google. Entonces, cuando está en estado teta, es un estado de conciencia, pero alterado. Entonces, es donde el paciente es consciente de todo, pero puede estar sintiendo que está en la pirámide de Moctezuma, ¿no? Hasta arriba bailando. Entonces, ahí es donde dice, ay, caray, pero está consciente, ¿no? Entonces, ya se alteró, ya se movió su cuerpo, quizás está aquí, pero su conexión de su corazón o su alma está en otro lado. ¡Fum! Y entonces, ahí es donde por eso esto funciona a nivel de que si voy a hacer una regresión y me voy a ir a donde fue ese trauma de ese paciente, si ese paciente, ejemplo, tuvo un accidente de auto y ya no quiere volver a manejar o tiene miedo en base a lo que vivió en ese momento, me lo llevo a esa parte, a través del sonido. ¡Fum! ¿Ok? Y entonces, pero esto ya lleva 30 minutos, está trabajando con frecuencias, ¿no? Y entonces va a llegar un punto donde tengo que trabajar al corazón, ¿no? Entonces, donde doy indicaciones al corazón y el corazón ya trabaja en otras notas, en otras frecuencias, y la mente en otras, porque la mente trabaja en una frecuencia que se llama binaural, que en la parte binaural son dos frecuencias muy parecidas, pero casi pegaditas, que tú no lo notas. Una persona no lo nota, ese ejemplo. Un instrumento, ¿no? Que haga un gong, que haga pum, ¿no? Y tengo otro que se haga casi similar. Ton. Hay una diferencia de 8 hasta 42 Hz de diferencia que debe de tener. Entonces, entre esa diferencia mínima, como nosotros tenemos dos canales auditivos, izquierdo y derecho, ¿qué es lo que pasa? Tú sientes que realmente, por eso en estas terapias la gente dice, ay, ¿tú dónde estabas? ¿Estabas acá atrás? ¿Estabas atrás de mí? ¿Adelante? Porque pierden, ¿no? Se les siente como si fuera un surround, ¿no? De que sientes todo el sonido por todos lados. Entonces ahí estás trabajando ya
¿no? Lo que viene siendo sonidos binaurales. Y en estos sonidos binaurales está muy interesante porque entonces ya confundimos al cerebro. No se crean dos tonos. O sea, a través de dos tonos, de dos frecuencias muy parecidas, ejemplo, 440 Hz y 442 Hz. Y yo entonces mis instrumentos están evaluados en base a eso. Yo sé cuándo voy a meter un binaural. Entonces, ejemplo, si esta persona, yo te digo que tuvo el trauma en el accidente y digo, ok, voy a tener que liberar esa parte. Cuando ya esté en estado teta, y ya lo tengo ahí, ahora sí meto el binaural y entonces el binaural van a ser esos tonos muy similares. Pum, pum, ¿no? Muy similares. No, ahorita no lo puedo hacer yo con la voz porque no lo notas. Con los instrumentos entonces se crea un tritono. Un tono, dos canales y el tritono es un tercero. Y el cerebro lo confundes. Entonces en esta parte del cerebro dice, ¿qué onda? Hay una, entre esos dos, ¿cuál es? ¿No? Él empieza a notar una diferencia a nivel acústica y los oídos entran y dicen, ok, es casi igual, pero no es igual. Y se crea un tritono. En ese tritono es cuando técnicamente puedes hacer una reprogramación. ¿Qué pasa con la mente? Con estas frecuencias, la finalidad es de que llegue a un estado de aletargamiento, de casi sueño, descanso, que deje de procesar pensamientos, ideas. O sea, la finalidad de todos estos sonidos con estas determinadas frecuencias es para... me viene también la idea de la meditación, o sea, entrar y más con estos estados de alfa, beta y teta. O sea, la finalidad en sí es parar la mente, frenarla. No, porque no puedes. La mente nunca la vas a poder poner en blanco. Ni un tibetano, ni alguien que lleve años en esto. Ok. Entonces, aquí es, si el paciente me está diciendo un ejemplo, ¿no? El paciente dice, tengo mucha tensión, estoy ansioso, ¿no? Entonces, simplemente lo tienes que relajar. Relájalo. Y cuando lo relajes posteriormente, va a estar más clarividente, va a estar más pensante, más claro, y sus decisiones van a poder ser las correctas, porque si está así, todo lo que toma es incorrecto. Entonces, él simplemente lo vas a descansar. Okay. Pero si yo tengo que irme a donde hubo un trauma, como lo del accidente, entonces ahí sí voy a meter una frecuencia binaural. Y en esa binaural se reprograma el cerebro, ¿no? Entonces ahí ya metes esos sonidos binaurales donde son súper parecidos, se crea ese tritono y en ese tritono entonces ya ahí es donde el cerebro ya lo engañaste. Y entra, el cerebro pone atención a ese tritono. Entonces como está el sonido y se escucha mucho así. Hay una nota que se escucha así de... Ahorita tengo una aplicación que si quieres lo puedo hacer así. Son dos frecuencias y genero binaurales. Lo puedo poner aquí y yo creo que sí te la va a tomar el micrófono. Entonces te hace... Y ese es el tritono del binaural. Entonces cuando yo tengo un tritono binaural y tengo al paciente, ya lo tengo en estado teta y voy a liberar un trauma, entonces ahora sí, yo ya entro con mi voz y digo, no, recuerdas ese accidente, estás ahí en ese accidente y entonces ahora sí liberas todo ese miedo, ¡fum!, lo sueltas. Y ahora en este instante, ¿no? Tú eres una persona que tienes confianza, tienes seguridad en ti mismo, haces 5 o 6 decretos y entra al cerebro y se queda ahí. Okay. Y entonces ahí es donde se crea, no es la magia, realmente es donde tú estás utilizando la ciencia, estás utilizando la energía, ¿no? Estás utilizando el sonido, pero estás utilizando también cómo trabaja el cerebro, porque el cerebro es muy difícil, hazte una cirugía pues dificilísimo para decir, sácale el trauma a alguien. No es así. Entonces el tritono y el binaural ayuda a eso. Y entonces, por eso no siempre yo utilizo binaurales. Ok. Se me hace bien interesante cómo al final en este estado de relajación de la mente, en un punto que tú logras identificar en todo tu proceso, el proceso sonoro, en este caso que estamos platicando, que puedes realizar, me encantó la analogía de que distraes al cerebro, haces que baje la guardia y ahí es cuando entra, digo, al final sigue siendo un momento consciente terapéutico, entra el abordaje al tema de terapia que vino la persona y entra tu voz para entonces
ir como sembrando nueva información que de alguna manera le pueda ayudar a retener, estar más consciente o integrarla de una manera tal vez más fácil que tal vez en el día a día, en la vigilia, en la prisa con la que vive y ahora sí que parte de la neurosis que todos tenemos y que el paciente también vive, pues le es difícil integrar. Se me hace interesante cómo el sonido a través de la explicación de las frecuencias puede llegar a abrir, lo veo como un umbral dentro de la mente para poder hacer esa inception, como la película, ¿no? Claro. Sembrarlo ahí. Sí, vas a sembrar. ¿Y qué es lo que vas a sembrar? Pues vas a ayudar aquí al paciente a qué, ¿no? Cada quien trae un tema y una historia. Pero si tú, aquí por eso este trabajo lleva una gran responsabilidad trabajarlo, que tú te metes a lo más profundo de la mente de un paciente, ¿eh? Sí. Entonces, por eso lleva mucha responsabilidad. ¿Y a qué voy con esto? Un ejemplo. Esto era lo que hacía Hitler para crear en sus soldados y en todo su cuerpo élite una reprogramación de todos pensando lo mismo. En la noche, cuando ellos dormían, les ponían una bocina abajo de la almohada. Esta bocinita generaba esos binaurales. Y en esas binaurales, pues les decían, ¿no? Tú eres una máquina, tú eres, ¿no? Vas a matar, vas a liquidar, vas a exterminar, tú eres, ¿no? Una sola raza. Vete a saber. Porque cómo reaccionaban, ¿no? Todo su ejército de Hitler y todo lo que hicieron. Entonces, cómo a través de la ciencia, porque eso es ciencia, ¿no? Eran científicos y muy poca gente sabe esto. Entonces, cómo a través de esta ciencia y del sonido dominaban masas. Y actualmente es igual. Si tú escuchas yo desconozco de mucha música así de como de reggaetonero y eso, ¿no? La comercial o la que se escucha el día a día, ¿no? Exacto, pero hay que tener mucho cuidado con las frecuencias porque en el fondo todo eso es sonido. Y entonces ellos llegan a tener ese control de decir, ok, meten esos binaurales y tú estás bailando, escuchando, y ahí es donde dices, oye, yo no estaba pensando eso, ¿no? Sí, y ahora ahora con todos estos medios digitales pareciera, no sé si faltaban, y más los medios que exponen video, están sacando muchos datos en relación al tipo de frecuencia que usan determinados géneros musicales, específicamente el que ahorita predomina en muchas partes del mundo, que es el reggaetón. Y también el mismo hip hop hablan que usan frecuencias muy bajas, ¿no? Que buscan adormecer a las personas o meterlas en estados hasta emocionales, que las mismas frecuencias están también incitando estados emocionales o de excitación que los lleva al control. Eso no sé, antes o bueno, hace 5 o 3 años, creo que para mí era complicado escucharlo tan fácilmente. Ahorita lo he visto en muchos lados, en YouTube, TikTok, ahora en la parte de Reels de Instagram hay información en relación a eso. Y eso que comentas, ¿no? Por eso yo al final de cuentas, cuando yo ya le explico al paciente, el paciente está en digamos, estamos en continua comunicación, luego el paciente me dice, oye, entonces para mí es mejor ahorita estar escuchando binaurales y frecuencias de estas, y entonces le pongo YouTube y le digo, ten cuidado, mejor yo te recomiendo, ¿no? Un canal limpio, porque en todo esto es como todo, ¿no? El paciente no es especialista y no sabe esto, entonces hay mucha información y hay mucho aprovechamiento de todo esto a través de ahora de todas las redes sociales, que todo el mundo puede descargar una frecuencia binaural, pero realmente no hay nada de binaural ahí. En el fondo hay otras cosas. Eso es bueno que lo digas, porque yo también tenía, tal vez ya la he dejado, pero tenía el hábito de buscar frecuencias en YouTube y son videos que duran casi 4 o 5 horas. Sí. Ajá, exacto. Entonces, no lo recomiendas tanto. No tienen nada. Bueno, hay fuentes muy limpias, pero la mayoría son sucias. Okay. Y entonces, yo como especialista de esas frecuencias, yo sé que para sacar un binaural, la gente se cansaría de estar escuchando binaurales 8 horas. Porque son frecuencias muy como... los binaurales es para que el cerebro capte una atención de no más de 9 minutos, 10 minutos. Después lo matas. Entonces, imagínate si tú vas a escuchar 8 horas de binaural en YouTube. Ok. ¿No? Entonces, no es binaural.
qué hay de fondo? No lo sé. Pues, hay muchos canales que desconozco, ¿no? Pero por eso les digo, yo les comparto. Yo tengo un canal de YouTube donde sí creo frecuencias originales binaurales. Tengo tres instrumentos distintos que crean esas frecuencias y son limpias, porque la intención de esto es que haya información limpia, gratuita, para que, ¿lo quieres? Ok, ahí te va, ¿no? No quiero decir que lo mío es lo bueno, pero sí, no todo es una buena intención y no todo saben hacerlo y realmente es comercial esto, ¿no? Se está haciendo muy comercial porque ahora todo el mundo dice, no, los binaurales, voy a escuchar binaurales. Es muy difícil realmente crear un sonido binaural, es muy técnico. Okay. Entonces, que realmente sí hay sonoterapeutas en México que sí lo están haciendo, sí, y conozco varios, pero realmente, pues estos canales de YouTube, pues no sé de qué fuentes tengan, ¿no? Entonces aquí sí hay que tener nada más atención, ¿no? Es igual que ahorita está muy de moda la frecuencia 432, sí. Que todo el mundo dice, escucha 432 y tú pones en YouTube y en internet 432, te van a salir música, y es igual 8 horas, y tú dices, no, tampoco, no, nada que ver. La frecuencia 432 es una frecuencia que ayuda a sanar el corazón, es la frecuencia de tu corazón, y es la frecuencia de la madre tierra. Entonces, esa frecuencia también, para que la saques y para que un instrumento esté afinado en eso, cuesta, o sea, eso es súper difícil, te digo, porque es una frecuencia que es tiene que ser muy pura. Y el que crea ese instrumento es especialista en crear instrumentos terapéuticos. Por eso es lo que te digo yo de los instrumentos terapéuticos. Por eso tiene que ser esto muy importante para que tú digas, ok, entonces, ¿a qué me sirve esa frecuencia? Esa frecuencia ya no es binaural, es un solo sonido. Entonces, entra y ayuda a entrar al corazón. Y entonces es lo mismo, si hay un trauma o algo que se tiene que sanar esa persona, pero que lo voy a llevar a sanarlo al corazón, meto esa frecuencia y entra directamente más rápido toda la energía aquí. ¡Pum! Ok. Entonces, si te fijas, son cosas distintas. Nos vamos a la mente, a la psique, nos vamos al corazón, dependiendo qué. Sí, y hay una situación, como lo veo en cuanto a la explicación también, que la gente pueda ir adoptando poco a poco. Hay una situación sensitiva en esto, ¿no? O sea, que al final está detonado con lo que estamos platicando en relación a vibraciones, que por supuesto el cuerpo reacciona y pues responde a ello, ¿no? Y vamos, son también temas que tal vez pues yo mismo me apunto en esa lista que es muy complicado luego de escuchar y de entender, ¿no? Cómo determinadas frecuencias, vibraciones, y en este caso que los sonidos y la música en sí, determinados instrumentos te brinda, puede hacer algo en ti. Y me quedaba pensando, pues estamos seguramente en un mundo, en un planeta, en donde estamos rodeados, aunque no haya instrumentos ni música, de muchísimas vibraciones mismas, ¿no? Claro. Desencadenadas por el aire, el viento, el sol, el movimiento propio de la tierra. O sea, creo que pues es como dices, esa base de explicación científica, por así decirlo, pues creo que puede existir de entrada en el medio ambiente en el cual nos desenvolvemos, crecemos y vivimos, ¿no? Entonces, pues nada, ahora sí que me quedé pensando en cómo esas frecuencias, que al final del día es lo que emana los instrumentos que tienes, pues podemos encontrárnoslo en muchas partes o convivir con ellas en la misma tierra y no saber, ¿no? Exactamente. Sí, al final de cuentas, uno de los instrumentos, algunos que tengo yo, ayudan mucho, y eso también trabaja a nivel celular. Micro celular. ¿Qué es lo que hace? Esa vibración, ¿no? Cuando hay una vibración, y observa tu estado de ánimo cuando escuchas cierta música, ¿no? Si te ponen ejemplo, rock a volumen muy fuerte, ¿no? Te aseguro que no vas a entrar a estados meditativos profundos, ¿no? Sí, no, altera, ¿no? Normalmente el rock con los batacazos o los riffs que utilizan, exacto, pues sí tienden a se crean cacofonías que son sonidos muy,
botan unos con otros, ¿no? Entonces, eso genera la mayoría de las veces, ¿no?, ruido en nuestro interno. Entonces, pero no quiere decir que está mal. No estoy diciendo que está mal el rock. Digo, a mí me gusta el rock, pero no lo voy a escuchar para meditar. Entiendo. ¿Ok? Entonces, lo voy a escuchar a lo mejor para un estado donde dices, ok, me tengo que activar, me tengo que prender, y pongo rock y wow, ¿no? Ok. Entonces pones música techno y zúmbale, ¿no? Pones música para bailar y también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la frecuencia de la música? ¿Qué es lo que hace el sonido? ¿No? ¿Qué es lo que hace la música? Entonces, el sonido entra a nivel celular y te reorganiza cualquier célula dentro de tu cuerpo. Y de uno o de millones que hay, del que esté ahí escuchando. Por eso estos instrumentos ayudan mucho, porque lo que hacen es, tú lo percutes, ¡pum!, ¿no? Y posteriormente, igual después de un tiempo, empiezan a reorganizarse las células. Entonces, si tú dices, ok, estaba bien, me sentía súper mal, físicamente mal. Entonces, no sé qué pasó, ¿no? Porque muchas veces en algunas terapias que yo doy, que solamente se le llama baño de sonido, no hablo ni llevo ninguna inducción, solamente un baño de sonido. El baño de sonido lo que es bañarte a través de estos sonidos terapéuticos. El paciente nada más está con sus ojos cerrados, sintiendo. Y la vibración como lo que hace es reorganiza las células automáticamente después de media hora. Esas células si estaban así, estresadas en alguna parte de nuestro cuerpo donde hay dolor y hay enfermedad, ¿qué es lo que hacen? La vibración empieza a decirles, hey, vengan acá, ahora súbanse, vámonos a la cabeza, vámonos más al corazón, vámonos más hacia abajo, ¿ok? Y se armonizan. Eso es parte de lo hermoso de la ciencia a nivel del sonido y la frecuencia lo que hace. Por eso es que esto ayuda a mover a nivel celular y reorganizar. Y entonces te organiza, por eso ayuda a armonizar a alguien, organizar un campo. Okay. Entonces, esto es sin hablar nada, solamente sonido terapéutico, que es lo que yo puedo hacer en algunas terapias, baño de sonido, se le llama. O hasta más específico, luego lo pongo baño de gong. Porque sé que el gong, un ejemplo, es un instrumento que nada más va directo al corazón. ¿Ok? Entonces, 1 hora haciendo baño de gong. El gong, nada más para que la gente se lo imagine, ¿cómo es? Es bueno, yo he visto que es como un platillote, pero no sé cómo tú lo podrías describir. Es como un platillote. Ajá. Sí, así como si fuera el platillo de las quesadillas, ¿no? Grande, grande, grande. Sí, es tamaño casi de medio cuerpo humano. Exactamente. Más o menos. Sí, pueden ser más pequeños, pero entre más grandes son más graves. Ok. Y su vibración es más potente. Entonces, la vibración de este instrumento va directo al corazón. Trae una frecuencia muy poderosa, entonces lo que hace es ayudar al corazón a abrir. Okay. ¿No? Y en el sentido de música, bueno, ya escuché que te gusta el rock. ¿No estás peleado con la música en general que hay? ¿O qué tipo de música escuchas? Con esto que justamente estamos hablando, ¿tratas de cuidar un poco eso en tu día a día? Totalmente, sí. O sea, es como todo, ¿no? Yo cuido mucho mi energía. No perder mi energía. Entonces, en todos los sentidos. No quiere decir que simplemente esté escuchando música de meditación o música de relajación. Todo el tiempo. Todo el tiempo, no sí. Para nada. Pero un ejemplo, ¿a qué voy? Esto es tan importante que el sonido, que es, si yo voy, esto es un ejemplo, si yo me voy a casa de mis padres o a casa de mis familiares y escucho que se están peleando y peleando y peleando, no es que esté escuchando música, pero me estoy recibiendo toda la vibración a través de ese sonido que es violencias. Oye, que no sé qué, que tú, que no, que yo, que... Llega un punto donde digo, no es rock, pero yo no aguanto estar aquí. Entiendo. ¿No? Entonces, obviamente hay momentos donde digo, me gusta el rock, ok, voy a poner rock, ¿qué pongo? Pink Floyd, ok. Y hay rock muy bueno para poderte conectar, ¿eh? O sea, que tú digas, perfecto, porque eran creadores y estos... Ejemplo, Pink Floyd es uno de los sonoterapeutas que eran buenísimos. A través de muchas canciones que tienen mucho significado, tú te puedes llegar a meditaciones profundas. Y es un grupo de rock, ¿no? Entonces, el chiste es, por eso de todo esto es un poco del conocimiento. Cuando tú empiezas a entrar en este conocimiento de decir, me siento bien, eso es lo que yo le podría recomendar a la gente, ¿ok? Escucha música que te pueda hacer sentir bien. ¿Qué es bien? Consciente, claro, ¿no?
Toda la música te va a llevar a tres estados. Eso es en todo. Un estado muy activo, un estado muy armónico y un estado muy down. Ok. Todo. O sea, grupos, instrumentos, hacia eso va. Entonces, hay 3 planos. Y esos 3 planos los tiene tu cuerpo. Entonces, si yo, ejemplo, estoy en mi día a día, dices, chin, me pasó algo en mi trabajo, en mi negocio, que no tuve dificultades, ya estoy un poco tenso, ¿no? Atento de cualquier cosa, de que me van a llamar. Entonces tú dices, si yo pongo rock y el rock va muy hacia arriba, hacia mí, a esta parte del corazón hacia arriba, pues me va a ir la energía hacia acá, entonces me va a doler por consiguiente la cabeza. Porque yo lo que no necesito es acelerarme más y ya estoy acelerado. Porque en mi día a día yo estoy esperando una llamada y que se arreglen las cosas. Entonces imagínate si pongo rock. Sí, subes al carro y pones puras rolas de metal, pues. Claro, pero... Puede ser que... No puede ser. Pues obviamente sumas a toda esa alteración en términos de frecuencia. Exacto, pero ¿qué me pasa cuando hay veces que me voy de vacaciones o estoy haciendo un viaje de carretera y la carretera es recta y estoy muy cansado? Me viene la hora pesada del sol, ¿no? Si pongo música para meditar, me voy a dormir y puedo generar un accidente porque no necesito irme hacia abajo, necesito irme hacia arriba. Entonces ahí sí pongo el rock. Ok, porque eso me activa. Sí. Entonces por eso hay que saber qué pones para qué, pero al final de cuentas por eso es bien importante decir, ok, ¿qué quiero? ¿Tener armonía ahorita? Ok, voy a poner instrumentos o música en la cual esté trabajando mucho esta parte, ¿no? De mi abdomen hacia mi cuello. Ok. Entonces trabajo esa zona y esas frecuencias, esos sonidos impactan aquí. Entonces por consiguiente voy a estar armónico, ¿ok? Voy a estar lo que muchas veces dices, oye, estás muy feliz, estás muy contento, ¿qué te pasa? Oh, estoy escuchando, pues, música. ¿Y qué música? Puede ser, no sé, un ejemplo. Una cumbia, una salsa, pues, no sé. claro, o sea, no, puede ser Mijares, no sé. O sea, algo que a través de los instrumentos que están utilizando, de los cantos, esté trabajando esta área. Entonces, por eso dices, ok, estoy feliz, estoy en paz conmigo. ¿Ok? Entonces, pero por eso es muy importante decir cuándo voy a utilizar qué y qué música, ¿no? Porque eso me va a afectar o ayudar en mi día a día y en mi estado de ánimo. Por eso el sonido es de todos los días. Entonces, si tú lo ves como que te va a ayudar, hay que saber para qué. Ok. Y hablando un poquito más en términos generales, en toda esta práctica espiritual que ahora en estos tiempos recientes, yo creo que, no sé si 2, 3 años se ha detonado en relación a la práctica espiritual o espirituosa de las cosas. Hay muchas opciones dentro del holismo. No sé si esté siendo redundante si digo holismo espiritual, pero dentro de todo este mundo holístico en donde también se evoca la sanación espiritual. Hay muchas opciones, muchas maneras, muchos métodos, vamos, y pareciera que cada día sale una cosa nueva. Me gustaría saber, en todo esto, ¿tú cómo percibes este mundo nuevo espiritual que está emergiendo ya mucho más hacia la superficie y que la gente está volteando a ver o está comenzando a preguntarse si puede ser parte del camino en su sanación, en su reconocimiento, en su trabajo terapéutico? ¿Cómo ves este mundo actual de las opciones espirituales, holísticas, sanadoras? Mira, es muy bueno porque al final de cuentas esto crea un cambio ya. Este cambio es a que al final de cuentas, no, te voy no como ejemplo, la religión católica, ¿no? Ya no tiende a tener tantas personas como antes, porque al final de cuentas esto se está cambiando, ¿no? Y estos cambios generan este nuevo New Age de decir, soy holístico, ahora soy espiritual. ¿Y qué es espiritual? ¿No? Entonces hay tantas variantes que también te puedes perder. Y en estas tantas variantes tienes que saber que vas a trabajar con ellas. Porque todo esto también van saliendo y saliendo y saliendo y saliendo. Y tú dices, oye, estamos llegando a un punto donde
Para mí en muchas cosas se está manchando, se está quemando la parte holística, porque tú dices, yo me acuerdo cuando en un inicio yo practicaba yoga, iba a meditar, no, pues el yoga era una sola técnica y se acabó, ¿no? Ahora hay 20. Y haces yoga arriba de un paddle, ¿no? Y haces yoga en tantas cosas y dices, oye, cada vez le ponen, y eso es marketing, ¿no? Entonces tú dices, oye, creo que están exagerando en muchas cosas. Entonces ahí viene como todo, ¿no? Es marketing, es marketing, es marketing y es, pues bueno, ahora vuélvete holístico y vuélvete espiritual. Y entonces ya no atiendas al doctor, ya no vayas tampoco a tu iglesia, a tu templo, ¿no? Y vuélvete completamente por acá, porque esto está padrísimo y te vas a la parte de, ¿no? Y hay tantas alternativas y a la ayahuasca y a esta experiencia, el peyote, y te vas a esto y dices, a ver, no es nada más sanar por sanar, ¿no? Yo creo que todo lleva una responsabilidad y la clave de todo es que la mejor terapia, el mejor terapeuta que te pueda ayudar a ti es que te sea consciente. Mientras hagas eso, perfecto. Porque hay tantas terapias que nosotros nos hemos dado cuenta donde dice la gente, no, pues nada más siento chido, me super viajé, me volé, me fui. Y entonces te vas a la otra parte donde dices, ok, pues ya cada rato están buscando terapias de ayahuasca. ¿Que no? Porque dices, ay, pues está súper chido. Entonces dices, ok, sí, te alejaste del alcohol y de las drogas, pero te metiste a la parte holística donde pues ya ahora toda la planta medicinal, lo que dicen, no, somos planta medicina o música medicina, y dices, a ver, espérame tantito, ¿no? Entonces eres consciente y te estás haciendo consciente a través de tu proceso para que tú puedas, ¿no? Avanzar, evolucionar y sanar, sentirte mejor. Si es sí, adelante. Si es no, nada más lo estás haciendo por un placebo, estamos igual. Porque nada más fue un cambio. Pero en ese cambio hay tantas ya alternativas que la gente ya se pierde. Entonces, a nosotros nos pasa, ¿no? Que dicen, ok, es que nos fuimos a esta terapia y a mí no me gustó, ¿no? Una terapia de cuencos y de gongs y a mí me dio dolor de cabeza. Y ya se queda manchado esa parte del sonido, ¿no? Y me dijeron que iba a sanar y que con eso iba a tener toda mi, ¿no? Entonces dices, ¿sabes? Espérame, no, un sonido te va a sanar. Es todo un proceso, pero todo es a través de conciencia. Ese sonido, de la mejor manera, te va a ayudar a que tú seas consciente y que puedas sanar de esta manera, ¿no? Pero, y así hay cientos de terapias que esa planta sí te va a ayudar. Un ejemplo, ¿no? Si fuera la ayahuasca, sí te va a ayudar a este proceso, a que tengas una clarividencia, porque te va a alterar, sí, y vas a estar en otros efectos. No digo que está mal, pero, pues bueno, ¿lo viste? Perfecto. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y adelante. Y se acaba, ¿no? No te vuelves adicto a eso, no te vuelves adicto ahora a los cuencos y a los gongs y a los... No, o sea, esto te lleva a un proceso donde digas, ok, a ver, me gusta, me es consciente y experimento otro y me voy dando cuenta que digo, ok, todas estas herramientas me han ayudado. Siempre en mi conciencia, esto me ayuda para esto, esto me ayuda para esto, esto me ayuda para esto, y voy bien. Pero nos hemos dado cuenta, ¿no? Muchos maestros o guías en esta parte espiritual, que también muchos se están perdiendo en esto. Y entonces por esa pérdida y por esa mala experiencia también se llega a quemar toda esta parte, ¿no? De decir, no, pues es que esos holísticos, no, a mí nunca, a mí me hicieron, me pusieron bien mal con la ayahuasca y me dejaron ahí solo, ¿no? Y se volvió después de 5 días, 7 días, un mes, seguí en el viaje y nadie me ayudó. Sí. En lo personal, entonces, no, yo jamás vuelvo a tomar ayahuasca. Entonces, es lo que te digo, hay tantas opciones que dices, ¿con quién me voy? Entonces, por eso es aquí, yo lo que le recomiendo a todas las personas, ¿es bueno? Sí. Si te está ayudando y si tú en tu conciencia, tú dices, estoy avanzando. Sí, hacerlo al final del día con una intencionalidad, ¿no? O sea, voy a llegar a llevar esta experiencia o quiero vivir este tipo de terapia holística, pero buscando también un determinado fin o un fin último en este acto, ¿no? Y no solamente quedarse, sí puede haber una parte sensitiva, sensorial,
en donde las personas puedan experimentar corporal, internamente algo o alguna emoción. Sin embargo, es cuál es el fin último de ello. Puede sonar tal vez un poco utilitario, un poco, ¿cómo decirlo? Tal vez quitándole este encanto holístico, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí, concuerdo contigo, para darle este peso específico a las actividades o a las terapias holísticas, hay que tener muy claro también el para qué es lo que quiero lograr. Y hacer las cosas con ese fin último y con esa conciencia que mencionas. Misma cosa con la música que decías, ¿no? Que al final es escucha tu música, nada más ten en cuenta en qué momento lo estás haciendo para que puedas pues darle esa conciencia y esa utilidad final última en tu vida, ¿no? Ok, de acuerdo. O sea, y creo que es importante que lo menciones, porque pues nada, nos podemos quedar nada más con el video de gente meditando ahí en el sauna, todo lo que da, y decir, ¡oh, se ve poderoso! Y se ve que voy a ser un mejor ser saliendo de ahí. Sin embargo, se queda igual como dices, en lo marquetero, te venden eso de ser un ser iluminado y resuelto solo por estar ahí inmóvil, ¿no? O sea, hay un trabajo detrás que es importante, ya sea que el que acompañe o quien brinde la experiencia lo haga, o la persona misma puede intencionarlo desde su propio interior, ¿no? También. Totalmente. Ok, muy bien. Muchas gracias, porque sí, no tenía una respuesta, una perspectiva desde alguien que estuviera dentro de este tipo de prácticas, ¿no? Ok, sucede esto, pero y luego ¿qué pasa, no? Y como dices, creo que es importante hasta en este tipo de experiencias que los facilitadores puedan encauzar un poco, si quieres, en términos generales emocionales a las personas, y no nada más de sientan chido, váyanse al viaje, váyanse a la dimensión que ustedes gusten, sean en el universo y listo, ¿no? O sea, no nada más que sea recreativo, sino que sí tenga esto que conecte con el interior de cada persona. Totalmente. Sí, y aquí también hay algo importante, ¿no? Donde en esta parte holística del holismo es muy importante que todas las personas que están llevando como guías, como maestros, como instructores, como coach, llámanle como sean, ¿no? Hay un término que se le llaman sanadores, ¿no? Entonces, el que sea, lo importante es que al final de cuentas todos nosotros somos herramientas, ¿no? En esta parte del holismo no hay uno que digas, ay, es que te vas a ir con fulanito y él te va a sanar. Jamás. La sanación viene de uno mismo. Entonces, quien te haga pensar que esa persona o esa técnica o esa herramienta que estás utilizando tú holística, sanaste, es errónea, porque el que sana es uno mismo, a través de esa conciencia. Ayudan cientos de técnicas que hay, qué bueno que ahora ya son cada vez más y me sorprende, pero son herramientas que te van a sumar en tu proceso evolutivo, pero el que sana es uno solo. Entonces, por eso aquí hay que tener cuidado cuando te digan, oye, es que ve allá porque él es buenísimo y él te va a... A mí me quitó esto me quitó esto, me sanó, ¿no? Porque entonces se vuelve otra vez, nos volvemos a eso, al ego de decir, ok, pues aquí no hay nada, no es que él seas el mejor, simplemente tú eres una herramienta, porque a través de la energía, todos los que nos dedicamos a esto, somos una herramienta. Nadie es Don Juan para decir, no, yo soy el mejor y yo soy el que tengo la certificación 5, 6, 10 y me fui a la India y estuve viviendo en Nepal 20 años. Eres una herramienta. Entonces, lo más importante aquí que yo le puedo recomendar a la gente es un buen terapeuta, un buen sanador, un buen guía, un buen coaching espiritual, ¿no? Te va a mostrar que el camino está en ti. La sanación viene a través de ti y de tu conciencia. Él nada más te va a empujar y te va a ayudar a través de técnicas que él sepa. Y eso te va a impulsar mucho porque se está trabajando con energía, se está trabajando con muchas cosas. En mi caso es el sonido, ¿no? Otros utilizan otras. Entonces cada quien tiene su don y eso es lo que van a hacer ellos, nada más es impulsarte y decirte, perfecto, esto te ayuda y te va bien a ti por tu manera de, ¿no? Hay que tú digas, a mí me gusta el sonido, yo voy con el que me gusta el sonido porque a través del sonido me hace ser consciente. Perfecto, ¿no? Hay otros que digan, a mí me gustan los temazcales.
perfecto, ¿no? Porque a través del fuego y del calor me llegan a ese punto. A mí me gusta el canto, a mí me gusta el baile, a mí me gusta el yoga, ¿no? Entonces, a través de los movimientos, ¿no? Me soy consciente en ese momento de mis movimientos y estoy siendo consciente de decir, chin, ya la regué, yo fui, yo esto, lo otro. El yoga me ayudó, claro, a sanar, pero fui yo, porque a través de esa práctica es un estado de conciencia. Al final de cuentas, todo esto son prácticas meditativas. Entonces, hay cientos y que cada quien, por eso yo lo que invito a las personas serían, prueben, ¿no? Pero que siempre te sean conscientes de decir, ok, esto me está ayudando y en mi conciencia, adelante. Y sigo, porque entonces ya encontré algo que me ayuda y que me hace sentirme bien en esta alternativa, ¿no? Entonces, es válido. Sí. Y no deja de ser un proceso también de sanación. O sea, no es, tampoco sucede en, bueno, hay veces que tal vez con una sesión en alguna experiencia, en este caso, por ejemplo, en una sesión de sonoterapia, la persona pueda sentir un alto bienestar. Sin embargo, pues también entiendo que también es un proceso mismo el que dentro de la parte sanadora, holística, espiritual, pues también está planteado. No es nada más, pues ya, ve a esta experiencia o ven a una terapia conmigo, una hora de sonoterapia y quedas resuelto. O sea, también es un trabajo del día a día, ¿no? Totalmente. Sí, es un proceso y cada quien va a llevar en su proceso tiempo. Y esto no es mágico. Por eso esto es que simplemente se quiten la parte de decir, no, esto es mágico y con una terapia quedas. Esto es imposible. Todos traemos cargando cada historia. Todos. Yo así entré. Y en mi proceso me llevó años. Entonces, que al final de cuentas, no puede ser que una sola terapia y un solo terapeuta en una te diga, ya te sané. Porque eso es realmente, entonces, el marketing y la mentira de decir, te va a ayudar. Y tú descubren en esos, y ese proceso te va a llevar a un nivel de conciencia que tú digas, ok. Y ese nivel de conciencia, todos tienen una unicidad y algo en común. Que es, a pesar de que tú consumas la planta, te metas un temazcal, recibas un baño de sonido, ¿no? A pesar de todas las alternativas que hay, abraces un árbol, te hagas baños de bosque, tantas alternativas que hay ahora muy padres, muy interesantes del yoga, lo interesante de todo esto es que todos tienen algo en común, que es la unicidad. Entonces es que las personas se den cuenta que a través de estas técnicas tú eres consciente y tú eres tal cual que el otro. Aquí va algo más allá de, como si yo te dijera, es la parte de humildad. Todas estas terapias te tienen que llevar a un estado de humildad. Okay. De decir, todo esto hice, ay, cole, ¿no? Y yo fui el responsable de todo esto, ok, no pasa nada. Se pueden arreglar las cosas poco a poco. Voy en mi proceso, cada quien sabe cuál será su proceso, cada quien tendrá sus terapeutas, sus técnicas, pero me di cuenta que me volvió humilde. Y entonces soy igual que mi vecino, soy igual que el de acá afuera y que el de acá. Y ese es justamente uno de los componentes clave dentro de las terapias espirituales, llevar a ese sentimiento de unicidad y totalidad, ¿no? Exactamente. Sí. Esa sería la clave. Sí. Luis, ¿tú crees en algún Dios? En este tema de creencia en alguna situación divina, más allá de tú como ser humano, me gustaría saber en qué crees en ese aspecto. Sí, creo en Dios y al final de cuentas, ¿por qué lo creo? Porque en la práctica y en mi proceso y ahora el de empezar a ayudar a las personas, me doy cuenta, aquí va algo muy importante, que yo no soy Dios. Yo no soy quien para poderle tocar la cabeza y los ojos y alguien decir está sanado. Eso no existe. Nadie lo puede hacer, ¿no? Entonces, esto es a nivel del campo de nuestro corazón, el campo biomagnético de nuestro corazón. La persona que lleva a través del tiempo prácticas de todos estos estados meditativos y de estas prácticas de estar trabajando con tu corazón, se va expandiendo ese campo. ¿Y qué es lo que pasa? Un ejemplo, si fuera el Dalai Lama, su campo
de vibración de su corazón puede llegar a tener 1 kilómetro de distancia. Entonces tú por eso es cuando sientes, un ejemplo, al Dalai Lama cerca y lo ves pasando así, de que digas, lo vi pasando así bien de lejitos y sentí ese amor de esa persona, es que tiene algo, ¿no? Es un ejemplo. Es esto, pero no es Dios. En este momento, en este planeta, no hay nadie que Dios se presente, no porque nadie lo podría ver, pero sí hay algo más allá, a través, cuando uno va practicando esto, su campo de su corazón y se va expandiendo, que como se abre, lo abrimos tanto y llega a tener tanta extensión, arriba, abajo, a un lado, al otro, que entonces hay otras energías mucho más superiores a nosotros, como Dios, que en ese instante nos ayudan. Okay. Por eso algo aquí es, sí lo creo, porque yo lo he visto conmigo y lo he visto con pacientes. Que tú dices, ¿cómo fue posible que yo, a través de un canto, ¿no? Así que hice 10 minutos al corazón directo de una persona, y posteriormente vi que esa persona, ¿no? Lloró, se liberó, y posteriormente dices, oye, ¿no? A lo mejor sanó. Él fue consciente, eso fue muy importante, porque en ese proceso siempre él fue consciente que lo llevó ahí, pero a través de una técnica que cada quien tiene diferentes dones, cada terapeuta holístico trabaja con distintos dones, que entonces hay una conexión con algo divino. Y entonces ahí es donde entra, ¿no? No voy a decir, porque al final de cuentas sería decir, oye, pues yo creo en mi Dios que es es una energía más allá, ¿no? Que yo soy nada a comparación de esto, y que cuando yo estoy con la intención de ayudar a alguien y esa persona es consciente y quiere ayudarse a sí mismo, hay algo divino, que yo nada más soy como un foco que emano luz, y ahí es donde dices, ni yo entiendo qué pasó. O sea, ni yo entiendo por qué dices, esa persona no podía caminar y salió caminando. Y yo ni lo toqué. No soy yo Dios. ¿No? Aquí es a través de esa energía divina, más arriba de nosotros, hay una conexión. Y entonces, ¿qué pasa? Como terapeutas es, cuando te ven a ti que estás chambeándole duro, que estás ayudando a mucha gente, que estás en ese camino como de luz, te asiste, se podrá decir Dios, llámale como quieras, o no, unos podrán decir, es Jesús, es Buda, ¿no? Es el sol, es la luna. Es una fuente, es el origen. Exactamente, ¿no? No lo sé. Es la fuente. Entonces, hay muchos tecnicismos, pero yo sé que sí, a mí me han asistido en mis terapias y en mi día a día. Porque es cuando dices, oye, ¿cómo es posible que, no? Estaba a punto, ejemplo, de decir, me pudieron haber matado en este accidente y nadie me tocó. Tú dices, hay cosas que dices, no lo puedo creer que no me haya pasado nada. Y si tú estás ayudando a un paciente y dices, en un principio me sorprendía decir, no lo puedo creer que esta persona haya tenido esta reacción, o esta respuesta, o este resultado. Si yo nada más canté. Esa misma situación de energética, bioenergética, que también está documentada y estudiada en el mundo, y también es usado también en términos terapéuticos. Esa misma energía es esta energía que tú has sentido y crees que es parte de también una energía que conecta más allá de los seres humanos. Yo creo en eso. Yo creo que somos una energía manifestada en este planeta, en esta tierra, y que somos parte de esa gran energía que por supuesto, pues está ahí y está permeada en todo el planeta Tierra y seguramente más allá. Bueno, es justamente parte de las creencias, y por eso lo preguntaba en términos de una divinidad, en este caso también de una situación más de energía, entonces, que conecta, que te sientes conectado con ello, y más en tu labor también. Comparto una experiencia que tuve muy bonita. Yo mi mamá es muy católica, ¿no? Entonces me acuerdo que desde chico siempre nos infundó esos valores, vamos a misa, vamos al otro. Pero llegó un punto donde decía, yo ya no quiero porque me aburre, me duermo, o sea, no me atrae eso, ¿no?
Entonces de joven, pues yo tenía discusiones con ella y decía, no, yo ya no quiero que sea católico y no me gusta, ¿no? Pues siento que no hay esa conexión. En el momento en que yo empecé a ser terapeuta y empecé a sanar a través de toda esta parte holística y espiritual, en su momento yo me alejé siempre de joven y fui como en la contraparte de lo que me decían, "Ey, ora, conéctate, da gracias". Y yo, ¿a quién? ¿No? Entonces, como yo nunca lo viví, nunca pude decir, pues sí, lo voy a hacer, porque pues yo no estoy diciendo, no me doy cuenta, ¿no? En mi proceso, cuando yo entro en la parte holística y espiritual, me doy cuenta que dije, órales. Dije, me doy cuenta que sí hay un Dios, porque yo no soy nada y hay algo que a mí, más arriba de mí energéticamente, me asiste y crean cosas súper bonitas, ¿no? Y entonces cuando dije yo, órale, pues estoy creyendo porque lo estoy practicando. Entonces te vuelves practicante de todo ello y dices, ok, entonces ¿de qué se trata esto? Claro, no, cuando nosotros nos conectamos o cuando yo en lo personal me conecto, me puedo conectar con Dios a través de muchas maneras. Ejemplo, luego nos vamos y hacemos algunas terapias en la montaña. Sí, justo eso también te voy a preguntar. Pues ya de una vez platícanos cómo sucede, cómo es eso, esas experiencias. ¿No? A mí me encanta la montaña porque a través de la naturaleza, de los elementales que tienen mucha fuerza, el agua, el fuego, el aire, la tierra, ayudan a liberar y a limpiar nuestras toxinas del ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque la naturaleza está en otra frecuencia, ahí no entran radiaciones, no entra wifi, ¿no? Completamente el sol, los elementos ayudan a depurar mucho, son los mejores depuradores que existen. Entonces, a mí toda mi vida fui a la montaña, siempre era practicante de irme a vivir experiencias en la montaña. Pero cuando entro en la parte holística y me doy cuenta que digo, ok, aquí hago una terapia dentro de un río con la gente, tocando un instrumento, se potencializa. Se hace 10 veces más. Porque dices, ¿qué está pasando, no? Uno mismo va experimentando y dices, ¿cómo puede ser? Y ya después cuando entras a la razón de decir, ok, pues aquí no hay, la gente no está con señal de Wi-Fi porque no hay, ¿no? La gente, no hay ruidos de interferencia, ¿no? No hay música, no está el vecino, no está esto. Simplemente si tú entraste a una montaña y te dicen no hay señal y vas a estar todo un día, tu atención está en ese momento, con otra frecuencia, porque estás escuchando ya el ruido del agua, el sonido del viento, las aves, ¿no? Y cuando escuchas esas frecuencias naturales que te llevan a estados de tu cerebro de decir, me siento súper relajado, pero todo el tiempo. Entonces ahora sí me es más fácil meditar. Entonces a través de esas experiencias en la naturaleza, no, es más fácil la conexión con las personas. Y yo a través de esa conexión me di cuenta que dije, entonces para mí Dios, ejemplo, no está en un templo, ¿ok? Ujú. No es un nombre, no es nada más el Maestro Jesús que nos enseñaron, ¿no? Bueno, en la parte del catolicismo, no, pues no nada más es el Maestro Jesús, no. Para mí Dios está en una montaña, está en el viento, está en el agua, está en el sol. Entonces por eso es decir, hay fuentes energéticas que no se comparan con nosotros, que somos tan diminutos, pero cuando nos conectamos de corazón, cuando yo me conecto a través de una técnica, ¿no? Que puedo llevar a las personas de conectarse con el sol, es impresionante la energía que se mueve. Entonces yo digo, eso es Dios, ¿no? Ahora vean al cielo, eso es Dios. Vean el agua y el río, eso es Dios. Las estrellas. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, O sea, a mí me da mucha paz ver estrellas, por ejemplo. Sí. y entonces cada quien se va a conectar a Dios de una manera. Y yo te voy a decir a ti y a toda la audiencia que Dios no está en un libro, no está en un templo, Dios está en el corazón de todos. Entonces, por eso las técnicas que yo utilizo es conectar siempre corazón, ampliar tu campo electromagnético. Entonces, ¿en qué vas a estar en qué frecuencia vas a estar en resonancia? ¿Conectado a qué? A Dios. Entonces, cuando se dé cuenta la gente que Dios está aquí, ¿no? Dices,
ahora sí, avanzo, fluyo, me va bien, estoy sano, tengo salud, ¿no? A nivel recurso económico, ¿no? Sé lo que es amor porque me amo aquí mismo, porque ya sé lo que había dentro de mí, que me impedía, que era, esto estaba hueco. Entonces, cuando uno conecta con el corazón, conecta con Dios en todos. Para ir cerrando, Luis, me gustaría que, pues bueno, nos pudieras platicar la labor que haces y específicamente en tu proyecto llamado Casalubia, pues para que la gente pueda saber cómo buscarte, cómo encontrarte, ponerse en contacto contigo. Perfecto, mira, nosotros estamos aquí en Casalubia, que realmente es una casa, porque ahí vivimos, ¿no? Mi pareja y yo, que también se dedica a esto. Y este proyecto lo iniciamos a través de decir, ok, llevamos un tiempo primero sanando. Yo no puedo atender a alguien si yo no estoy en ese equilibrio. Y eso me llevó años. Entonces, cuando yo ya me encuentro y nosotros nos encontramos en un proceso de que dices, ok, estoy en un equilibrio, no es que mi energía esté súper alta porque eso sería una mentira, ¿no? Porque como cualquier ser humano también tengo errores, no me vuelvo a caer, pero soy más consciente simplemente y tengo técnicas y herramientas. Entonces, cuando nos dimos cuenta que era momento y todo fluyó y se dio, que era momento de ahora sí tener una casa, ¿no? Que nosotros, pues bueno, se le puede llamar un centro holístico, pero realmente es una casa donde vivimos y ahí es ese espacio, tenemos nuestras meditaciones entre semana, ¿no? Tenemos terapias individuales, tenemos talleres, damos cursos, damos pláticas y recibimos realmente a cualquier persona que requiere ayuda. Así de simple, ¿no? De todos los estatus económicos. ¿Por qué? Porque cuando estás ya trabajando en esta misión, te das cuenta que dices, ok, ¿y si alguien no puede pagarlo? Entonces, ¿qué te vuelves, no? Entonces dices, ¿realmente estás ayudando? O dices, no, este sí tiene, este no tiene. Entonces las cosas, cuando no, todo esto se dio, nos lo dieron, se facilitó. Nosotros también nos lo ganamos con nuestro esfuerzo y con nuestra práctica de estar ayudando a las personas, previo haciendo mucho labor social, ¿no? Hicimos mucha labor social con ciegos, con gente discapacitada, estuvimos trabajando con el ejército mexicano, dándonos cuenta que estas prácticas eran verdaderas, no era chantaje, porque nosotros mismos las vivimos. Haciendo todo ese servicio llegamos a un punto donde dijimos, ya estamos preparados, ahora sí, vamos a instalarnos vamos a crear una casa donde podamos tener este tipo de terapias, opciones alternativas, espirituales y holísticas, donde la gente pueda ir, ¿no? Y que otra cosa, no nada más estamos nosotros, tenemos pues en el transcurso de este proceso conocimos a muchas amistades, maestros y especialistas con otros dones. Entonces esto se volvió como una bonita red o familia donde cada uno de nosotros dice, ok, pues bueno, llega un momento donde podemos decir, yo atiendo en esta terapia a fulanito y hasta aquí llegué, pero aquí desconozco y ya no sé qué puedo hacer. Entonces tenemos una red de amistades con diferentes dones donde también nos apoyamos entre todos. Entonces, la intención es ayudar. Y para poder encontrar estar en comunicación o saber con ustedes, con Casalubia, ¿a dónde pueden acudir? ¿Algún perfil en redes sociales? ¿Algún número? ¿De qué manera se pueden contactar contigo si quisieran pues acercarse a ti? Perfecto, mira, en redes sociales estamos como Casalubia, en Instagram, en Facebook también, Casalubia, ¿no? Y en cuestión de teléfono, de número de WhatsApp, pues puedo dar el mío personal, ¿no? Cualquier persona que tenga duda, tenga la inquietud de tomar alguna terapia y de experimentar esto, pues adelante, nos puede mandar también un mensaje personalmente para responderle y decirle, a ver, te recomendamos esta terapia. Okay. ¿No? Porque aquí no todos son iguales, no todos van a requerir un baño de sonido, no todos van a requerir una regresión, no todos van a requerir un binaural. Todo es distinto. Entonces aquí qué tienes, qué proceso estás pasando y qué te voy a ayudar a través de esto.
Entonces siempre damos la mejor recomendación. Muy bien. Ok, pues ahí está los espacios, las formas de contacto. Igual yo cuando suba el video en la descripción voy a poner tus datos para que puedan también ponerse en contacto contigo. Y pues bueno, conozcan los tipos de talleres, los tipos, exacto, las distintas personas multidisciplinarias o terapias que brindan periódicamente, ¿no? O sea, ahí van publicando también este asunto de salir también a la naturaleza, a hacer senderismo y al mismo tiempo también hacer un poco de meditación, un poco de sonoterapia, también ahí podrían saber cuáles pueden ser los siguientes momentos, ¿no? Es correcto, ahí tenemos, ya una vez estando en las redes sociales, la gente está viendo que estamos subiendo continuamente nuestra salida, nuestros talleres, nuestras meditaciones, todo lo ponemos ahí. Perfecto. ¿No? Día, semana, meses, la gente puede decir, ok, ya me di cuenta que a través de las meditaciones me está yendo bien, perfecto, pero un día me voy a atrever hacer un viaje a la naturaleza, a ver de qué se trata. Me encantó, ok, un día me tomo un taller, hoy me gustó y lo estoy aplicando. Un día me tomo ¿no? Una terapia individual y también me ayuda, ¿no? Entonces, de eso se trata aquí. Muy bien, Luis. Oye, el canal de YouTube, el que comentabas donde tenías también algunas melodías o piezas, si quieres también lo podemos compartir. Sí, claro que sí, te lo comparto. Este canal de YouTube nació con la intención, tiene apenas un año, ¿no? Y nació con la intención de poder ayudar a las personas a través, hay 3 facetas, que es lo que te comento yo. Una es música para relajarse y para dormir. Porque yo me di cuenta que de muchas personas me decían, no, una de las necesidades básicas del ser humano con esa enfermedad que es tan moderna y tan actual que a todo mundo nos ataca, ¿no? Que todo mundo ahorita trae un tema de estrés. Estrés, ansiedad. Estrés y ansiedad. Entonces, a través de una musiquita trabajada por mí, la gente lo puede decir, ok, yo lo escuché, me ayudó a dormir, muchas gracias. Y es gratuito. ¿El nombre del canal, recuerdas cuál es? Luis Gongs. Ok. ¿Cómo se escribe Gongs? Nada más para... Gongs. Ok, perfecto. Así también te pueden encontrar. Y digo, la invitación está hecha también para que en alguna oportunidad, ya sea en alguna terapia de grupo, taller o terapia personal, pues puedan vivir la experiencia en carne propia y en vivo, ¿no? Claro. Esa es la invitación también. También, perfecto. Si un día igual aquí lo quieres, hacemos una pequeña sesión de meditación, cortita aquí, sí, para que la gente se dé cuenta que a través, por eso la energía es muy bonito, ¿no? Que te das cuenta que el holismo estamos manejando energía. Y entonces la gente como a través de una camarita, de un celular y una videollamada, puedes decir, ay, estoy sintiendo como si estuviera ahí presente, ¿no? Y entonces, pues bueno, gracias a también ahora la tecnología que en esto nos ayuda mucho, pues puede ayudar a muchas personas de decir, ok, me gustó, me sentí bien, ahora voy a buscar algo de este tipo, ¿no? Muy bien. Pues ahí está la invitación. Luis, con esto pues terminamos el episodio del día de hoy, la charla del día de hoy. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu energía, tu conocimiento, tu sabiduría en todo este tema. Creo que fue un episodio muy, muy interesante y muy revelador también de cómo funciona todo esto que realizas. Te agradezco mucho y pues bueno, la invitación igual está abierta para cuando podamos armar algún otro, ya sea otra platicadita o una sesión también mostrando un poco lo que es esta parte de sonoterapéutica que utilizas. Muchísimas gracias, perfecto. Luis. Un gusto, Pedro. Gracias a ti y a tu audiencia, que lo disfruten y pues bueno, seguimos aquí en contacto, perfecto, en comunicación y pues yo con todo gusto de compartir. Muchísimas gracias. Pues bueno, esto fue todo por el episodio del día de hoy, de esta ocasión. Toda la información de dónde encontrar o bueno, continuar este proyecto y ponerse en contacto con Luis, lo van a encontrar en la descripción de donde lo vean o lo escuchen. Muchas gracias y hasta pronto.